Ya estuvo, ya. Ok. Bueno, miren, vamos a empezar. Derivado de la plática que tuvimos la semana pasada, creo, hoy me gustaría profundizar un poquito más en los arquetipos profundos de México. Sobre todo porque estamos acá. Estos arquetipos son importantísimos. Y en la oportunidad pasada se abrió algo y entonces me gustaría que lo retomáramos hasta profundizar y entender bien dónde estamos y qué está pasando. Pero miren, antes acuérdense que dijimos, históricamente se conciben más o menos 33 religiones oficiales en el mundo. Muchas ya desaparecieron. Entendiendo por religión la búsqueda de religar al hombre con su esencia divina. Por eso es religión, religar. De estas 33 religiones, considero que 9 acertadamente conducen y logran este objetivo. Explican cómo, desde el punto de vista de un sendero o camino o escalera, y también explican métodos, prácticas y técnicas. Estos 9. Entonces, yo les dije que en mi tiempo atrás, entonces dije, de estas 9 vale la pena, la equiparamos, recuerden, con vacas que dan leches a la humanidad. Entonces, la humanidad recibe la leche de las vacas y se nutre físicamente. Entonces, igual deben nutrirse desde el punto de vista espiritual. Entonces, de estas 9 religiones, entonces, dije, necesariamente tenemos que tomar la crema. Y entonces lo que se hizo en el pasado y que se llamó Misticosofía. Y se llamó Misticosofía porque al rescatar se dice, se vio evidente que no se estaba rescatando los ritos, ceremonias ni sistemas de creencias de estas religiones, se estaba rescatando su mística. Luego entonces, pues se tiene que llamar la sabiduría de la mística. ¿Sí se entendió? Luego dije, bueno, ¿qué tal si a la crema le sacamos la crema? Y entonces nació finalmente lo que se llamó Shivashambhu. Entonces, ese nombre fue elegido única y exclusivamente porque es la única palabra que yo conozco en el contexto que se refiere a la conciencia pura. Cuando se habla de Shivashambhu, se habla de la conciencia pura. Entonces dije, ¿qué nombre le toca a la crema de la crema? Evidentemente para mí, y según veía yo en todo este rescate de esta mística, es Shivashambhu. No era Buda, que quiere decir despierto, no era Cristo, que quiere decir ungido, no era ninguna de estas palabras, era conciencia pura. Pero una vez que ya se termina eso, francamente se tiene la crema de la crema, ya está, ya no, quererlo resumir más, francamente resulta chocante. Es una teoría chiquitita y ya no es necesario esforzarse más ahí. Entonces dije, bueno, podemos dar un paso adelante, algo que pueda servirle a los pobladores de esta nación y a los pobladores de América completa y finalmente a los pobladores del mundo, es rescatar los arquetipos profundos de México. Eso es muy importante. Y se abrió en la pasada oportunidad que platicamos, ahí se abrió algo. Entonces hoy voy a retomar un poquito lo que se dijo ahí y luego voy a dar un aventón más, ¿sí se entiende? Es importante, créanlo. Miren, decíamos que en la tradición náhuatl, en la tradición de Mesoamérica, entonces se conciben 5 Tezcatlipocas. Eso es lo que dijimos. Uno en el centro, norte, sur, este y oeste, ¿no? Y lo equiparamos, por cierto, con la tradición del Tíbet, donde se habla de los 5 Budas trascendentes. Y entonces hablamos de Vairocana, el del resplandor solar, Amitabha, y luego dijimos el que mira hacia abajo, que no llegaba el nombre, es Avalokitesvara, el que mira hacia abajo. Entonces dije, por eso escribí hace muchos años, en los libros al principio, el del resplandor solar, luz ilimitada, mira hacia abajo. Y escuchando el clamor y los lamentos del mundo, responde con infinita compasión y sabiduría, dando enseñanza adecuada a los tiempos para liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento. Eso fue lo que dejé escrito. Ese escrito se refiere completamente a los budas trascendentes de la tradición del Tíbet, etc., del budismo tibetano. Pero aquí nosotros entonces
hablamos de 5 Tezcatlipocas. ¿Ok? Esto es un repaso rápido, es muy sencillo, no tiene nada de complicación, se llama teología tolteca. Entonces, tenemos al Tezcatlipoca del centro, que es el principal, norte, sur, este y oeste. Y entonces, en esta descripción y en esta visión náhuatl, se dice, vivimos en ciclos, la existencia está basada en ciclos. Entonces, toman un ciclo mayor, son 5.100 y tantos años, pero voy a hablar de 5.000 porque nos vamos a terminar haciendo pelotas si queremos ajustar. Entonces, un ciclo mayor, 25.000 años. Ese lo divides entre 5 y te da un ciclo que llamamos soles. Entonces, este es el quinto sol que se cerró el 21 de diciembre de 2012. Porque esta tradición es netamente astronómica, no astrológica. ¿Okay? Adivinatoria, no es eso, astronómica, ¿no? Obsesionados con el movimiento de los astros y la repetición de los astros. Entonces, en base a estos ciclos de los astros, desde la luna, que es nuestro ciclo menor, bueno, la Tierra, su ciclo de 24 horas, la lunar, la solar, y se iban a más, ¿entienden? Entonces hacen un diseño extraordinario. Entonces, resultan estos 5.000 años, quinto sol. ¿Ya? Y entonces ellos dicen, la conciencia directriz de este ejercicio de conciencia o de este ciclo, si ustedes lo quieren entender, entonces es el Tezcatlipoca del centro. Recuerden que les dije en aquella ocasión, su nombre en español es humo en el espejo, o el del espejo humeante, ¿ok? Y se le describe como solo portador de una pierna. Yo les aseguro que está refiriéndose a que se está hablando de una conciencia que tiene la mitad en la existencia y la mitad en la trascendencia. Entonces están hablando de la conciencia divina que está en la existencia. Ese personaje, este Tezcatlipoca inicial, entonces da un banderazo y dice, ya va a iniciar estos 5.000 años. Y se tiene que ir enseñando periódicamente a los hombres lo que tienen que lograr. Les avanzo que lo que tienen que lograr es convertirse en esa misma conciencia, en la conciencia de Quetzalcóatl. Pero bueno, porque esa es la enseñanza que se está transmitiendo durante los 5.000 años, no hay otra. Entonces, se da el banderazo de salida, empiezan 5.000 años. ¿Ya estamos? Esto lo repaso porque ya lo platicamos la vez pasada. Entonces, estamos hablando, síganme bien porque es bien importante, 3.000 antes de Cristo. Es 3.100 y tantos, pero 3.000 antes de Cristo. Bien, se da el banderazo, no es el primer retorno, es el banderazo de salida. Pasan 1.000 años, entonces ustedes me van a seguir, del año 3.000 ya se van al año 2.000, y se llama primer retorno de Quetzalcóatl, porque el siguiente Tezcatlipoca, otro de los 4, emana una conciencia que se manifiesta en el mundo, y le llaman serpiente emplumada. Entonces es el primer retorno de Quetzalcóatl, pero es el segundo Tezcatlipoca. ¿Se entendió? ¿Sí? Luego entonces transcurren 1.000 años después, entonces vamos en el año 1.000 antes de Cristo. Segundo retorno de esos 4, ya van 2. Año 0, hoy voy a hablar particularmente de este, año 0. Entonces nace tercer retorno de Quetzalcóatl. ¿Ya? Y luego entonces viene en el año 1000 después de Cristo el cuarto retorno de Quetzalcóatl, que ustedes lo conocen como el rey tolteca en Tula. Seacatl Topinzli Quetzalcóatl, quiere decir uno caña, nuestro príncipe Quetzalcóatl, Topinzli, nuestro príncipe, ¿ok? Y entonces ahí tienen al cuarto. Y luego en esta cosmovisión se está repitiendo cada 1.000 años. Y el ejercicio de esos 1.000 años siempre está dando una enseñanza a los pobladores de Anáhuac. Finalmente llega el año 2000 y entonces, así como se dice en los códices, realmente hay un Tezcatlipoca, pero se parte en 4. Entonces dicen así, del Tezcatlipoca inicial emana una bola de incienso donde van los otros 4, ¿ya? Y se van proyectando, 1, 2, 3, 4. En el año 2000, cuando se va a cerrar el ciclo, entonces vuelve, ¿cuál? El primero. Y entonces ese primero retoma a los 4, los absorbe en sí y cierra el ciclo.
para ver el ejercicio de conciencia, si se logró, no se logró, etc. ¿Ya? Y entonces se ve la cosecha, ¿no? La siembra y la cosecha. ¿Sí estamos? Bueno, entonces cierra el caso año 2000, vamos a decir. Ahorita profundizaré un poco más en eso. Hasta ahí no hay dudas de esto. Es un marco teórico que tiene que tener bien claro, porque si no se van a perder. Bien. Ahora, no por casualidad, los tres florecimientos culturales más importantes en las tierras de Anáhuac, en el Valle de México principalmente, están ajustados a estos ciclos. Vamos a tomar principalmente los últimos 2000 años, no debemos irnos más para atrás porque nos perderíamos, pero 2000 años a la fecha está perfectamente ubicado, ¿ok? Entonces, ¿qué florece en el año 0? ¿Se acuerdan? 3000, 2000, 1000, 0. Bien, en el año 0 florece entonces Teotihuacán, ¿ok? Inicia con una población de 5000 habitantes, ¿no? Pero está destinado a ser una cosa extraordinaria. Y está ajustado entonces a el retorno 3. ¿Ya lo entendieron? Al tercer retorno. ¿Se acuerdan? El primer retorno, año 2000 a.C., el segundo retorno, año 1000 a.C., el retorno 3, año 0, el retorno 4, año 1000. Entonces, todos saben, y entiéndanme que no estoy refiriéndome a la historia porque no tengo particular interés en la historia, porque es la parte superficial, me interesan sus arquetipos profundos. ¿Sí se entendió? La historia se ocupa de los hechos concretos, evidentes que suceden, y el arquetipo es la parte profunda que está por debajo de las cosas, haciendo que todo opere. Bueno, año 0 finalmente, los historiadores dicen año 100 o año 200 a.C., pero año 0. Y entonces concuerda con la aparición de este Quetzalcóatl. No es casualidad, empieza entonces a florecer una cultura extraordinaria, ¿no? Y entonces este desarrollo dura 700 años, 800 años, y es una cosa majestuosa, inmensa, grandísima, ¿no? Algo que todos los historiadores y todos los filósofos en el mundo dicen, qué cosa tan extraordinaria. O sea, extraordinaria. Pero concuerda con ese retorno de la conciencia de Quetzalcóatl. Luego entonces, estamos en el año 0. Luego saben, en el año siglo 7, 8 y 9 viene una decadencia completa en las tierras de Anáhuac, pero finalmente florece nuevamente en el año 1000, entre el siglo 9 y 11, Tula. Entonces, es la capital-estado de los toltecas. Es ahí donde nace el que ustedes sí conocen bien ubicado como Seacatl, Topinzli, Quetzalcóatl. Bueno, no nace ahí. Ellos le solicitan que se haga su rey, pues. Hasta ahí estamos. Entonces, ya la gente ubica muy bien la palabra Quetzalcóatl con un rey tolteca en Tula en el año 1000. Y todas las peripecias que sufrió. Finalmente, ahorita a ver si tomamos algo de esto y lo explicamos. Pero ya ven, ya vamos en el año, ya transcurrieron 1000 años y concuerdan los florecimientos de esos dos eventos, ¿no? Teotihuacán y luego Tula, eventos importantísimos. Es el florecimiento de una civilización extraordinaria. Concuerda con los retornos de esta conciencia en la cosmovisión náhuatl. ¿Ya estamos? Ya estás en el año 1000. Bien, pero luego ya saben que sucedieron cosas que complicaron a este rey tolteca, tuvo que escapar, ya a ver si lo retomamos ahorita, pero no importa, un poquito después, entonces año 1100, se empieza a detectar una migración del norte al sur, y que ustedes conocen como los aztecas, y entonces van viajando, y ahí en el 1325, ¿no? Llegan, ¿no? Su dios patrono, Huitzilopochtli, vamos a decir, les dice, tienes que migrar de este lugar, Aztlán, ahorita hablamos de eso. Tienes que emigrar de este lugar y entonces tienes que buscar un lugar en el que haya, ya saben, una piedra con un nopal, pues, y un águila con las alas extendidas. No dice que tiene que estar comiendo una serpiente, ahorita hablaremos de eso, alas extendidas. Entonces ellos están viajando buscando esto. Van a ver la similitud de Aztlán con el jardín del Edén.
por favor que no se me pierda porque es muy, muy parecido. Prácticamente es el mismo arquetipo, ¿ok? Lo voy a poner rápido en contexto. El pueblo judío concibe que vivía en un lugar paradisiaco, que equivale a Aztlán. Aztlán es lugar de blancura o lugar de garzas. Donde hay muchas garzas, todo está blanco. Lugar de blancura, me gusta más que el lugar de garzas. Bueno, pero para que entiendan. Entonces los judíos dicen, vivíamos en el jardín del Edén, en la dicha, porque ahí se está refiriendo a la conciencia. Blancura, la energía, ¿no? Bueno, y entonces resulta que estábamos ahí y que pues, nos metieron los pies y que nos expulsan del reino. Y empiezan la peripecia de nuestro pueblo. Las mujeres paren con dolor y los hombres sudan para ganar el pan. El sufrimiento está entre nosotros. Y entonces llega un momento en que su Dios patrono, vamos a decir, Yahvé, entonces le dice, sal de tu tierra, Abraham, sal de tu tierra y de tu gente, que yo te indicaré un lugar donde estarás, será tu tierra prometida. Cuando la logres, después enviaré al Mesías, y el Mesías entonces los regresará a todos al jardín del Edén. Fin de la historia. Entonces, este pueblo se concibe a sí mismo como el pueblo que no solo está destinado a restaurar hacia sí mismo, como pueblo al jardín del Edén, sino a la humanidad completa, porque ellos se conciben a sí mismos como el pueblo elegido de Dios. ¿Sí se entendió? Pero así está. Un estado inicial paradisiaco, síganme bien, se pierde, viene la desgracia y peripecia del mundo, ¿no? El trabajo forzado, el sufrimiento, el dolor, hasta que entonces este Dios patrono le dice, ve a esta tierra prometida y después de lograr estar en esta tierra prometida, enviaré a mi Mesías, a mi ungido, Mesías ungido. Se pasa luego al griego como Christos, con CH, que quiere decir ungido, es frotado con aceite, ¿ves? Está ungido de mi espíritu, está frotado con él, está metido el espíritu en él. Y ese Mesías finalmente los regresará al jardín del Edén, a ustedes y a toda la humanidad. ¿Ya está el contexto? Bueno, pues nos regresamos de Medio Oriente para acá. Entonces estamos acá en 1325, todo está tranquilo. Empieza entonces una pequeña tribu que viene del norte. Ellos hablan de venir de Aztlán y entonces llegan al valle todo ocupado. Los tepanecas era la tribu que tenía el control sobre todas las pequeñas tribus del lugar. Todos le tenían que pagar tributo, impuestos. No es por favor, es impuesto. ¿Ves? Entonces decía, aquí están, si vieran las listas de impuestos, están extraordinariamente bien diseñadas. Tantas pieles de ocelote, tantas no sé qué, buenos impuestos. Bien, entonces este pueblo llega y ya el terreno está ocupado, ¿entienden? Por allá está Texcoco, muy importante, si podemos hablaremos de Nezahualcóyotl, muy importante. Pero bueno, la cosa es que este pueblo, Tepaneca, tiene todo controlado y ellos no tienen ni dónde meterse y entonces vislumbran ahí en el centro del lago, todo esto lo sabemos todos nosotros, y entonces ven al águila famosa, ¿no? Y dicen, ahí está, pero resulta que era una cosa así de tierra, ¿no? Y entonces empiezan a hacer estas chinampas, ya saben, son unos como ladrillos, y empiezan a construir su ciudad. Ahí está. Síganme bien, porque esto es bien importante. Pero sigue siendo un pueblo subyugado, pequeño, no tiene fuerza. Se llaman aztecas porque vienen de Aztlán. Después le nombran mexicas. No, son los mexicas, pero son de Aztlán, son aztecas. ¿Sí se entiende? Y entonces luego avancen un poquito de 1300 a 1400. Ya, empiezan los tlatoanis como el soberano, y es algo así, quiere decir en español el que habla, el orador, el que tiene que hablar, más o menos el que sabe, tlatoani. Bien, entonces están los primeros tlatoanis, ¿no? Y entonces el hijo del segundo o tercero, más o menos, 1400, ha pasado poquitos años, 1125 a 1400. Entonces tiene dos hijos, uno de ellos, Tlacaele, este es un personaje importante que ahorita van a entender por qué, y el otro, Moctezuma Ihuilcamina, el flechador del cielo. No es el que después conocemos más adelante,
en 1500, cuando llegan los españoles. Estoy hablando 100 años antes. Y entonces, ya, resulta que estos dos personajes, Tlacaelel y Moctezuma y Huilcamina, son invitados a una reunión en el lugar más importante de toda Náhuac desde el punto de vista espiritual, que es Cholula. Porque en Cholula había una hermandad que se llamaba Hermandad Blanca de Quetzalcóatl. De hecho, Seacatl estudió con esta hermandad, por eso se convierte en un sacerdote de Quetzalcóatl y es el que gobierna en Tula. ¿Sí se entendió? Entonces invitan a estos dos personajes, pero para que vean lo que hay detrás de esta conciencia. Y están aquí estos sacerdotes de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl, y el supremo sacerdote está viejo y va a morir, presiente la muerte. Y entonces dice, tengo que dejar esto en herencia a un nuevo supremo sacerdote. Y ahí, como en todo, todos los poderosos querían el puesto. Y entonces resulta que, pero llega Tlacaelel, llega Moctezuma, son dos muchachos de una tribu sin ninguna fuerza, pequeñita, totalmente subyugada. No es el imperio que ustedes ya entienden después, es nada en ese momento. Y entonces el sumo sacerdote va a ceder el caracol, ¿entienden? El caracol es el símbolo de poder de Quetzalcóatl que se le da al sumo sacerdote. Y entonces ya después platicaremos de este caracol. Pero bueno, la cosa importante es que inesperadamente todos están pensando que se lo va a dar a sacerdotes de Quetzalcóatl de las clases altas de todas de las tribus, de los tepaneca o algo así. Y misteriosamente se la da a Tlacaelel, a este muchacho. Y entonces Tlacaelel la agarra y dice, pues me tocó a mí. Y entonces agarró con su caracol y que se regresa. Entonces ya se convierte, el otro ya desaparece de escena, muere, vamos a decir, se hace un viejo y muere, y queda como supremo sacerdote de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl. Pero eso hace que cuando regresen, entonces va a convertir a los aztecas de una tribu que no era nada, ¿entienden? Completamente subyugada, en el imperio más grande que jamás se pudo haber concebido en 100 años. Estamos hablando de 1400 a 1500, y luego en 1500 el otro Moctezuma, ese sí, el que se llama, ¿cómo se llama? Moctezuma Xocoyotzin. Ese sí gobierna de 1500 a 1520, bueno, 19, es cuando llegan los españoles. Pero en 100 años se convierte en el imperio más grande. Ellos regresan y entonces ahí aparece un tercer personaje importante. Estoy hablando de puros arquetipos, ¿eh? Un personaje importantísimo que se llama Citlalmina. Citlalmina, una mujer guerrera. Y entonces esta mujer guerrera empieza a movilizar todo para que los aztecas ataquen a los tepanecas y se liberen del yugo de ellos. Citlalmina se le concibe como el doble, o sea, la contraparte femenina de Tlacaelel. O sea, Tlacaelel, la parte masculina, y Citlalmina, la parte femenina. ¿Sí se entendió? Citlalmina entonces está enojada de que algunos de ese pueblo ya estaban acomodados con los otros, que les digo, no muevas a la gente y te damos cositas, ¿no? Y entonces ella se molesta mucho y los hombres no la quieren seguir, moviliza a las mujeres. Esto es un evento muy bonito. Y ya van todas las mujeres a pelear. Pues ¿cómo les iba a ir? Y entonces ya los hombres dicen, no, pues esto no está correcto. Y entonces ya se suman y hacen todo el cambio. Pero todo se detona a raíz de que Tlacaelel se convierte en el sumo sacerdote de Quetzalcóatl. Hereda esa conciencia, es educado al mismo sistema que fue educado 300 años antes, Seacatl, el que ustedes conocen como Quetzalcóatl. ¿Sí se entendió? Y esto cambia absolutamente todo. Él regresa y se convierte en el líder espiritual absoluto de la zona, ¿no? Y empieza a hacer una transformación extraordinaria. ¿Sí se entendió? Entonces ahí tienen en 2000 años, en el año 0 Teotihuacán, en el año 1000 Tula, en el año, no tardaron mucho, en el año 1400
1500 aztecas. ¿Sí se entendieron? Y todo este proceso, por detrás está el concepto de la serpiente emplumada, el concepto de una conciencia espiritual que puede hacer cambios inmensos en poquísimo tiempo, no como un proceso histórico largo, sino como un proceso abrupto de cambio. ¿Sí más o menos se entiende? Bueno, entonces resulta que llegamos al año 2000 y ellos están esperando y están diciendo, tiene que estar esta conciencia activa y hacer el cambio. Ellos todos lo conocen, pero aquí la idea es cuál es la enseñanza que siempre dio Quetzalcóatl, porque siempre la estuvo repitiendo, y era convertirse, acuérdense bien, en un Tlahuizcalpantecutli, ¿no? Aquel que se hace morada de la luz, aquel que se convierte como una morada, una casa en la cual habita la luz. Y la luz en ti solo puede habitar cuando te vas despertando a la conciencia de tu propio ser y empiezas a emanar los atributos naturales de tu propio ser. Eso hace una transformación inmensa. Entonces, aquí tienen más o menos un recuento de 2000 años y por qué ahora México, para el que no lo sepa, viene de México. Entonces, Metz se traduce como luna y Chi, ombligo, y Co, lugar. El lugar del ombligo de la luna quiere decir el lugar central. El ombligo, pues es el centro, ¿no? De tu cuerpo, tu ombligo es tu centro. Y entonces es el centro de la luna. Se está pensando como si fuera América el aspecto femenino, vamos a decir, como si fuera una mujer, un aspecto femenino, porque se concibe Oriente, se concibe como masculino, donde ahí en el Tíbet, en los Himalayas, se concibe centro masculino, y este se concibe centro femenino, así es como lo conciben. Entonces la luna se está refiriendo a esta parte femenina. Entonces eso quiere decir México. Bueno, aquí lo interesante es que yo he oído a mucha gente especialista hablar de este tema, y desde mi perspectiva no pueden detonar que esta conciencia haga el cambio porque lo están viendo como buscar querer hacer un cambio exterior, y no es así. Primero tiene que haber un cambio interior en las personas, y ese cambio interior luego de alguna manera se manifiesta en el mundo. ¿Sí se entendió? Y los especialistas, cuando hablan del retorno de esta conciencia, no sé exactamente a qué se están refiriendo, pero es como que quieren hacer cambios exteriores que son como iniciativas políticas, ¿entienden? Como en la educación, en la economía, No, se van a cansar. Ahí están las luchas de poderes más cruentas, las ambiciones más poderosamente enraizadas, ¿entienden? Lo que se está buscando entonces es un despertar, porque es la enseñanza que todos estos, digamos, avatares, ¿no?, de raza india, todos afirmaron siempre, tiene que convertirse en la conciencia de Quetzalcóatl. Y entonces el símbolo es precioso, porque está hablando de la fusión de lo masculino y lo femenino, perdón, sí, de lo masculino y lo femenino también, pero no, del espíritu y la materia. Es como una infusión en que el espíritu entra en el hombre, y entonces ese hombre, que es una serpiente, se convierte en emplumada porque el espíritu entró en él. Pues tienes forzosamente que despertar. No es nada más una idea metafórica ni romántica, sino es un hecho que se tiene que lograr. Esa conciencia empieza a despertar en uno, en más, en muchos, y traería un cambio insospechado. Y no saben ustedes las esperanzas que hay en la conciencia ahí abajito, en todos los pueblos de América, esperando este momento. Todos, porque todos aparte lo están esperando, ¿no? Con diferentes nombres, etc. Entonces, esta plática es importante para que se entienda que detrás de lo que tú ves y detrás de las civilizaciones que ves hay poderosa conciencia directriz que de alguna manera puede hacer cambios extraordinarios. Esperemos que se pueda hacer, porque puedes pasar sin ver. ¿Han oído eso? Paso sin ver, cuando la gente juega baraja, ¿verdad? Dice, yo paso sin ver. Pues así te puede pasar. Pasaste la vida sin ver y no viste, no ves. La gente
vive en su mente y solo ve lo que su mente ve. ¿Entienden? Y entonces no pueden ver cosas que son arquetipos profundos y que están diseñados para que haya un cambio profundo de conciencia. Por eso la esperanza de un sexto sol habla de un sexto sol de luz, porque se dice, viene el cierre del ciclo. O sea, no, Volúbyoctec, le dicen allá en los mayas, es el mismo personaje, ¿no? de Tezcatlipoca. Dicen, es algo que va a simbrar los confines de la tierra. Quiere decir, el poder detrás de esta conciencia es inimaginable. Es cierto que algunos han dicho, siempre que esta conciencia opera aquí o en cualquier parte del mundo, los historiadores lo detectan 100, 200, 300 años después, no en el momento que sucedió. ¿Sí se entendió? Porque en el momento que sucedió, pues nadie se dio cuenta de nada. Pues ya pasó, sí, qué bonito, ya estamos haciendo un mundo mejor y todo el mundo se va muriendo en el camino. Y entonces, pero resulta que pasan 100, 200, 300 años y dicen, ahí fue un momento importantísimo. ¿Sí más o menos se entiende? Pues yo espero que esto suceda así. Yo les he afirmado que los códices dicen, yo no los escribí, dicen que esta conciencia debe operar activamente en el último catún del calendario maya del quinto sol, 1993-2012, tenía que estar operando. Y luego el último Quetzalcóatl dijo dónde, se había dicho cuándo, pero no dónde. ¿Ok? Y entonces, ¿dónde? Entonces él dice, tendrán que retornar, ¿no? Dice, yo retornaré, dígale a los habitantes de Cholula que estaré entre ellos, los reconfortaré, mataré y eliminaré al animal maligno y entonces los hombres podrán caminar en paz. Esa es la promesa del regreso, es una promesa como la de Cristo, ¿no? Siempre son arquetipos que están ahí puestos. La cosa es si las personas lo pueden ver y lograr hacer el cambio, vamos a decir. Entonces ahí tienen ustedes un empujoncito más de cómo en 2000 años, ajustado a esta conciencia, se dieron los 3 eventos más importantes del crecimiento de la cultura en México. Ahora la cosa es si la gente está abrumada dentro de los problemas económicos, dentro de tantas promesas de tipo político. La gente, los que tienen mucho, porque tienen mucho, ya se acomodaron y dicen, ay, luego me platicas del despertar, comprenden. Pero los que tienen pocos y padecen las más grandes desgracias, entonces aunque les digas que despierten, imagínatelos metidos en los más grandes problemas económicos y apuros. Entonces unos porque tienen y los otros porque no tienen. Entonces dices, si vieran las capas que yo veo, de dónde están los atorones para que la humanidad pueda despertar y cómo está siendo controlada toda la conciencia colectiva, no lo creo. Entonces está controlada por la política, está controlada por la economía, está controlada por el comercio. Todo el mundo quiere vender sus productos. ¿Y quién está diciendo quiero que el hombre se despierte y se libere? ¿Quién lo está diciendo? No hay nadie. O lo ven aquí en las avenidas donde están los cartelones, quiero que lo vean. ¿Quién dice, busco que el hombre sea verdaderamente feliz y recupere su conciencia de ser divino? ¿Lo han visto? Yo todavía no lo veo. Y son millones, entonces, de informaciones que el hombre está recibiendo en todos los medios, todo el tiempo, para sofocar este despertar. Si tan siquiera entendieran lo que quiero decir. Yo les he dicho a algunos de ustedes, ayúdenme, pero se confunden porque yo no estoy diciendo que me ayuden a mí. Lo que les estoy diciendo es ayúdate a ti mismo. Despierta y despierta a los tuyos porque puede esto convertirse en algo de un florecimiento extraordinario que podría finalmente no solo hacer un nuevo despertar en el mundo. Yo he hablado de una ascensión colectiva, una redención y ascensión colectiva. Y eso es muchísimo. No sé qué entiendan ustedes por eso, pero bueno, ¿sí se entendió? Pero cuando les he dicho ayúdenme, veo que sí, te voy a ayudar a organizar esto, a organizar lo otro. ¿Qué me vas a ayudar? Ayúdate tú. Y despiértate y despierta a otros. Corran la voz. Que no pueden entender que está en juego tu vida y la vida de los tuyos. En el sentido profundo, no hay nada en juego, no te va a pasar nada.
porque tu verdadero ser, y es el ser que yo soy, nunca ha estado en peligro ni en riesgo, vive en la gloria suprema. Pero tú como ser humano sí estás en un momento especial y que podrías cambiar esto y hacer un mundo completamente diferente. Entonces yo hablé del corazón de América, dije, son los pobladores originales de América. Los pobladores originales de América más las mezclas que se fueron llevando a cabo durante el correr de los siglos. Esa es la conciencia que debe ser despertada. Tienen, vamos a decir, un 80-20, esa. 80 de original, ¿entienden? Y 20 de mezclado. Así está correcto. Porque si tienen mucho de las mentes demasiado racionales, intelectuales, se atoran muy rápidamente. Y las gentes de más corazón, ¿no? Que llama vive siempre con rostro y corazón, es un mensaje tolteca, ¿no? Vive con rostro y corazón, es decir, vive con dignidad delante de los hombres y con un corazón abierto a todos. Entonces es la gente que puede finalmente despertar. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, esto que les estoy diciendo es importante. Espero que no lo echen en saco roto y que, aunque estés en medio de problemas en el mundo, hay unos que no tienen ni un solo problema, pero hay gentes que están experimentando actualmente problemas de cualquier tipo, puede ser de salud, puede ser económico, puede ser de relaciones, ¿no? Cambios en las relaciones, en los divorcios, ya saben, todo lo que a todo mundo le pase que es una pachanga ahora. Y entonces, en medio de eso, ni modo, ahí en medio tienes que hacer tu trabajo y despertar. Si no lo haces, pasará sin ver. Pero el que pasa sin ver, ¿qué pasó? ¿No vio? Punto. No, porque el que dice, no, yo sí pago para ver, pago el costo, porque quiero ver si lo que me están diciendo es real, lo pago, el esfuerzo, entonces ya veo, ¿ves? Pero si paso sin ver, ni te enteraste. Así es la cosa. Muchos están prometiendo muchas cosas, todos ofrecen miles de cambios a todos los niveles. La industria que más ha crecido es la industria de la autosuperación, entonces hay cursos por todos lados, todo el mundo está ofreciendo cursos para esto, para el otro, para el otro, para el otro. Entonces yo digo, ¿por qué no se despiertan de una vez y para siempre y se dejan de tantos enredos? ¿Entiendes? Porque hasta eso que supuestamente vendría a ser una ayuda, se empieza a convertir en un problema. Porque entonces la gente, que no es... La gente, sobre todo, hay un tipo de gente que, digamos, su principal toxina es greed, avaricia, ambición, ¿no? Puede ser una ambición intelectual o puede ser una ambición material. Entonces, es lo que se llama fiebre de oro, ¿entienden? Fiebre de oro es esa necesidad de tener y tener más, se llama greed, avaricia, ambición, pero desmedida. Pero hay gente que también lo tiene a nivel mental. Entonces, entiende algo de esto y entonces ya se quiere otro libro, y quiere otro libro, y quiere otro curso, y quiere otro curso. Y al rato tiene posiblemente un bagaje intelectual inmenso, pero no se despertó. Y otra persona que no leyó un solo libro, pero se sentó a hacer sus postraciones, ¡pum!, se despertó. ¿De qué te sirve haber leído 10,000 libros y meterte a 10,000 cursos y finalmente no te despertaste? ¿Sí se entendió la idea? Entonces este greed debería de disminuir un poco, porque las gentes gobiernan sus vidas por ello y terminan pagando el costo. Al final apostaron todo a nada. En vez de haberlo ganado todo, ganaron nada. Y luego se marchan en paz. Insisto, esta no es una idea, por favor, en el que a ti, como el ser que eres, te va a pasar algo. No te va a pasar nada. Tu verdadero ser está al margen de que te pase algo porque tú eres la gloria de la gloria en la esencia misma. Estoy hablando como personaje histórico en este momento y nada más. ¿Entienden? No estoy hablando de cosas que verdaderamente te va a pasar algo. Pero si quieres disfrutar de lo que eres, pues yo me dedicaría a despertar. ¿Me entienden? Todo el tiempo. Y luego correría la voz. Boca a boca y a oído. Ha sido la comunicación de todos los tiempos, es la más eficiente. ¿Ven? Todos los medios invierten miles de millones de dólares, todas las compañías y corporaciones, en los medios para inundar a la población de cosas.
para que les compre sus productos. ¿Ok? Entonces, lógicamente, este mensaje no va a ponerse a ganar primero millones de dólares, miles de millones de dólares para poderse anunciar en los medios, ¿verdad? Mejor de boca a boca. A los más cercanos, oye, algo vale la pena hacer el esfuerzo, etc. ¿Sí estamos? ¿Se entendió el contexto de lo que estamos diciendo? Bueno, México es algo verdaderamente especial. Entonces, le tocó. Aquí está y finalmente veremos qué va pasando. Sé que hay poderosas fuerzas que les interesa todo menos esto. No le interesa la liberación de las conciencias y por lo tanto su dicha y su gloria eterna. Les interesa el dominio de las conciencias. Si yo domino tu conciencia y te digo algo y tú me crees y reproduces lo que yo quiero, te tengo dominado. Haces lo que yo quiero. No, yo no estoy interesado en el dominio de las conciencias, mi interés es la liberación de las conciencias. Nada más. En ningún momento se está hablando de nada más que de eso. No se busca adquirir poder. ¿Entienden? Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Porque yo el día de hoy ya terminé de hablar. Y si no meditamos, no hay problema. Yo tengo una pregunta, Felipe. Cuando hablas de arquetipos, ¿a qué te refieres? ¿Qué es exactamente un arquetipo? ¿Como el símbolo? No, un arquetipo es como un modelo perfecto de algo y que entonces tú buscas reproducir. ¿Ves? Como si fuera un modelo que si fuera así sería perfecto. Por ejemplo, te voy a poner en otro ejemplo. Pero imagina que tú pones una escultura que hizo el mejor escultor el David de Miguel Ángel. Funcionaría como arquetipo en el sentido de que los estudiantes que están aprendiendo a esculpir buscarían reproducir eso. ¿Sí se entiende? Ahora, cuando se habla de arquetipos, se habla de que en la conciencia hay como un diseño que puede operar y manifestarse físicamente. Entonces, arquetipo es como un modelo que si sucediera perfecto, se reproduciría perfecto. En el arquetipo se busca que el hombre pueda experimentar transitoriamente un reino en este mundo. Transitoriamente. Pero, y la idea es cómo traspasar ese arquetipo a la vida diaria. ¿Sí se entendió? Que funciona. Sí me explico. Modelo. Es el modelo a seguir, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, en este caso, los modelos como el Jardín del Edén o Aztlán son lo mismo. O sea, Aztlán funciona como un arquetipo en el mito, no en la historia, sino en el mito funciona como un arquetipo, como un modelo paradisiaco. Por eso se llama lugar de blancura, lugar que en el otro caso sería lugar de deleite, ¿no? El jardín del Edén, ¿no? Jardín del deleite. Esto sería jardín de la blancura. Entonces, esencialmente se está diciendo, si el corazón de América despierta, no solo reproduciría el arquetipo de ese Aztlán o de ese jardín del Edén en el mundo, sino que finalmente regresaría a él ya definitivamente. O sea, reproduce el modelo acá y luego entonces levantado y ya, se termina. Porque pudo reproducir el modelo. ¿Sí estamos? Eso es lo que significa un arquetipo. Y Aztlán es el arquetipo mitológico que forma parte fundamental de esta tradición náhuatl. Por eso estos dos personajes, Tlacael y Moctezuma, mandan una expedición, ¿no?, a buscar a Aztlán para ver de dónde vienen, cuál es mi origen. Pero debe de entenderse mi origen divino. ¿Entienden? Entonces manda a un grupo, se van, para que lleguen a Aztlán, que es el modelo. Es decir, el origen divino. Y entonces, después que vengan los mensajeros y me digan cómo tengo que reproducir eso acá. ¿Cómo puedo en el mundo reproducir lo que encontré allá? Sí está. Lo mismo sería decir, ¿cómo sería vivir en el jardín del Edén? Pues ese es el modelo. Que los hombres lo reproduzcan en el mundo y ya luego finalmente, como ya el modelo se pudo manifestar en lo físico, entonces ya termina el ejercicio.
ya eres ascendido a las regiones paradisíacas. ¿Sí más o menos sí está? Muy bien. ¿Por qué cuando nos dices, estoy hablando de conciencia, no me malentiendan porque me hace daño? Porque ustedes tienen que entender que no se habla aquí de personalidades, la gente se confunde con personalidades. Es cuando se dice Buda, Krishna o Quetzalcóatl, se dice lo mismo. Y yo les he dicho, eso es conciencia pura. Eso es conciencia pura. Pero es diferente decir, conciencia pura es de todos. Pero si tú dices Krishna, si tú dices, ahí les va, la reencarnación de Krishna o de Buda, entonces estás diciendo de ese Krishna que vivió, ¿no? También parte historia, parte mito, y que renace como individuo. Yo no estoy hablando de eso. O Buda, que dijeras, es que reencarnó Buda. Es como regresa Buda. En cambio, si puedes decir la conciencia operante en Buda o en Krishna, es conciencia pura. El que la tenga, pues ponle el nombre que quieras, pero es conciencia pura. ¿Sí se entiende? Esto es importante para que no haya confusión de identidad, de identificar a alguien con algo. Simplemente está diciendo conciencia. Les voy a decir un ejemplo así, el más sencillo del mundo. Ustedes posiblemente conocen, uno que sí conocen, dolor de estómago. ¿A todos les ha dolido el estómago alguna vez? Bien, han tenido conciencia del dolor de estómago. Ok, entonces si yo la tengo, no soy el propietario del dolor de estómago. Tengo conciencia ahorita de que tengo un dolor de estómago. Pero si la tienes tú, entonces la podemos tener todos. Entonces es conciencia. Dolor de estómago, conciencia. No está hablando de un individuo, está hablando de una conciencia colectiva, de todos. Yo cuando me estoy refiriendo a conciencia pura, me estoy refiriendo a nuestro verdadero y divino ser. Que la gente históricamente le ha impuesto muchos nombres, ¿entienden? Le pueden llamar el nombre que quieran, le pueden llamar Quetzalcóatl, porque funciona como para que las personas entiendan. Le pueden llamar Buda, le pueden llamar Cristo, le pueden llamar Krishna. Pero para mí esas palabras en realidad no significan nada. Nada. Y confunden enormemente. Porque resulta que así como aquí están esperando a Quetzalcóatl, allá están esperando a sus mesías, están esperando a Cristo, están esperando al Mahdi, ¿no? El Islam espera al Mahdi, al bien guiado. Y así sucesivamente, todos están esperando Maitreya. Los budistas esperan a Maitreya. Entonces, al hablar de esto, resulta que ya todo mundo tiene las espadas desenvainadas de que es que si va a ser Maitreya, si no, Maitreya es el anticristo, no, pues es que el Cristo no sé qué, y es que van a ser el Mahdi. Están hablando de personalidades. Tendrían que entender que detrás de esas palabras está una sola conciencia. Entonces no habría confusión. Dices, ponle el nombre que quieras, simplemente es la conciencia despierta. Y si está despierta, lo tendrá que demostrar y tendrá que explicar perfectamente a qué se refiere esa conciencia. Y si lo hace, está indicando que la conoce. Es como si yo te digo, mira, nunca te ha dolido la muela, pero cuando te duela, vas a ver que se siente bien feo. Y se te va a doler los ojos por acá, y te va a doler por acá, y tú nunca has tenido dolor de muelas, y dices, bueno, eso dice. Y cuando te da, dices, tenía razón. Ya tuviste la misma conciencia que él. Entonces sí, el dolor de muelas, lo que él me describió, es idéntico. Ahora sí, esto es importante, pero bien importante. No saben, todo mundo está ahorita en el mundo esperando esto. Y todos están hablando de sus nombres. Y entonces ya todo mundo, si tú entras en las redes, una bola de discusiones en que si Maitreya es el anticristo porque es budista, que si va a venir el Mahdi, pero el Mahdi es no sé quién, y que entonces, puras broncas por palabras. Está famosada. Desde mi perspectiva, sí, pero ellos se lo toman muy en serio. Ellos sí están dispuestos a morir por una palabra. Yo no. Sí. Perdón, porque lo quieren identificar con un personaje, con una entidad humana. Claro. Y la conciencia se manifiesta a nivel colectivo. Es nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero ser. Entonces ya.
Sí se entiende. Todo físico, ¿no? Vaya la tendencia a todo material, por eso identificar Jesús con Cristo, que son cosas diferentes, ¿no? Bueno, un claro. ser humano con esa conciencia crística, sí, ¿no? Por eso hay grandes discusiones, porque algunos dicen, no, es que Cristo es una conciencia, y otros dicen, nada de que Cristo es una conciencia. Cristo es Jesús, punto. Y nadie puede ser más que Jesús. Ahí está identificado, ¿ya viste? Crea problemas en el sentido de apreciación de las cosas y genera mucha, pero mucha violencia. Mucha violencia. ¿Entiendes? ¿Perdón? Y los judíos siguen peleando con tus vecinos por la famosa tierra prometida que no entienden que no es física, ¿no? Bueno, es que ahí está parte del... Sí, ahí está parte del problema. La tierra prometida se ha buscado, pero es que ellos dicen, cuando en su sistema de creencias, cuando la tierra prometida es recuperada y se reconstruye el templo de Salomón y parte de Jerusalén, ya van 2 de las 3 cosas que quieren. Entonces, ellos dicen, vuelve el Mesías. Ellos dicen, el Mesías está a la puerta, porque ya lograron de 3 objetivos 2. O sea, el primer objetivo era recuperar Tierra Santa, fue después de la Segunda Guerra Mundial, recuperar parte de Jerusalén, eso fue en la Guerra de los 6 días, ¿no? 78 o algo así, recuperaron un pedazo de Jerusalén, donde tienen ¿cómo se llama? El muro de los lamentos, donde la gente mete sus peticiones, ¿no? Y hace sus oraciones, es un muro, ya es la segunda. La tercera que quieren es reconstruir el templo de Salomón, pero resulta que hay ahí una construcción del Islam ahorita. Entonces tendría que quitarse y ponerse la otra. Y entonces esas 3 cosas indicarían, según su cosmovisión, que el Mesías llega. Ya se entiende, es un asunto. Por eso las religiones nos decías que sirven para hacer guerras, ¿no? Bueno, pues sí, porque los sistemas de creencias de alguna manera difieren unos de otros y finalmente puede haber enfrentamientos por los sistemas de creencia. Es horrible porque estás diciendo lo mismo. Están esas religiones abajo diciendo lo mismo con otras palabras, pero en la parte superficial, en el uso de palabras, parecería que no. Entonces enfrenta a los hombres. Por eso mi interés es recuperar la esencia y decir, pues síganse peleando. Pero la verdad es que en su esencia todas están diciendo lo mismo. O sea, si tú vas al Islam, por ejemplo, la vivencia de unicidad con lo divino se llama al-Tawhid, ¿no? La unicidad perfecta del ser. Pues es la vivencia que se habla en la India y la vivencia que muchos místicos cristianos han tenido. Al-Tawhid. Pero tú dices al-Tawhid y parece que quieres decir otra cosa. Aquí en el cristianismo se habla de éxtasis místico, pero finalmente es la misma vivencia, es la misma conciencia. ¿Sí se entendió? Maestro, yo ahora que he tenido oportunidad de platicar con varias personas respecto a todos estos temas, me he dado cuenta que ese es mi punto de vista muy personal, ¿no? Que lo que pone mucha barrera en el despertar es que seguimos tomando las etiquetas que nos colgamos y entonces no identificamos que la otra persona también tiene una etiqueta. Esa deidad de cualquier creencia es una etiqueta la que tiene, ¿no? Entonces, si nosotros nos quitamos primero las etiquetas, entendemos que lo que está representado atrás de ello está lo mismo que yo soy, ¿no? Claro. Es que esencialmente lo que se busca es transformar, y ya con esto termino, transformar a una humanidad religiosa en una humanidad espiritual. Eso es. La palabra religión es una institución y entonces que tiene ritos, ceremonias, es bien importante, y sistemas de creencias. Y abajo tiene su esencia, que es su mística. Bueno, entonces ahorita la humanidad está repartida en religiones. Entonces una humanidad religiosa, ¿no? El asunto es decir, ¿por qué no dejar la plataforma de lo superficial y nos vamos a la esencia, a la vivencia de unicidad con lo divino? Veamos si dicen lo mismo, vas a decir sí, realmente dicen lo mismo. Entonces ya transformarías a la humanidad de religiosa en espiritual. Esa humanidad espiritual sí podría crear un reino en este mundo. Transitorio. Y luego vendría el fin. Porque cuando el arquetipo ha sido adecuadamente manifestado, entonces se terminó el ejercicio. ¿Entienden lo que quiere decir? ¿Cómo explicarlo? A ver, imagínate que tú eres un actor de teatro, y con esto ya termino.
Imagínate que ves, bueno, bailarina de ballet o bailarina así padre, y ves a la mejor bailarina de todos los tiempos hacer una danza particular. Y entonces tú dices, cuando yo, ¿no?, que soy una bailarina, pueda hacer una actuación como ella, llegué a la perfección. Entonces, francamente, ya después ya no tiene caso volverlo a hacer. Entonces, todo tu ejercicio, toda tu práctica y tu danza estaría diseñada hasta llegar a reproducir la perfección de esa que es la mejor de todas las bailarinas de todos los tiempos, que funcionaría como un arquetipo. El día que lo bailo y que lo sé que lo bailé como ella, digo, ya no puedo superar más esto. Ya se logró el arquetipo manifestar. Esa es la idea de que la humanidad manifieste, como una ideología, manifieste un reino en este mundo que es reproducción del arquetipo. ¿Sí se entendió? Y entonces ya después vendría una ascensión. Ya ¿para qué más? ¿Sí se entiende la idea? Eso es un poco el asunto. A ver, ¿dices algo? Entonces sí se vale hacer el jardín del Edén en este mundo para después ser tomado y redimido. Ahí ya me... Sí, colectivamente sí. Es que la idea es que esa fuerza, si las personas se fueran despertando en forma colectiva, inevitablemente manifestarían un reino en el mundo. Todas tus más bajas pasiones, todo tu odio, tu avaricia, tu envidia, tus celos, todo lo que hace este mundo muy imperfecto, se elimina cuando despiertas a tu ser. Entonces los atributos naturales manifiestan eso. Si un solo hombre lo hace, pues bueno, está difícil, pero si se sucede colectivamente, todos estarían manifestando de manera natural, no creado por la mente, ¿entiendes? No es decir, ¿cómo hacemos un reino en este mundo con la mente? No, me despierto, voy a mi ser y manifiesto lo que está en mi ser. Y yo les he dicho que tu ser en la existencia es un infinito océano de paz, armonía, amor, libertad completa. La mente es la que encajona todo. Y luego dicha suprema. Entonces, eso es lo que experimenta el ser. Entonces, así se manifiesta en el mundo. Has quitado todos esos contaminantes, ¿no?, de ambición, en fin, que tienen los seres humanos. Entonces, harías un reino en el mundo, de manera natural y sin esforzarte. Pero ya equivale a que hiciste como la bailarina. Hiciste una actuación perfecta. Bueno, entonces por eso se habla del misterio de la redención, ¿no? Retomar a la humanidad y regresarla a un estado paradisíaco en la cual estaría en feliz comunión con la divinidad. ¿Pero por qué? Porque sucedió lo que te estoy diciendo. Sí, y eso se logra despertando en lo individual y luego colectivamente para irradiar ese tono de do que nos das. El tono de do, que les he dicho mucho. Porque acuérdense bien, los hombres muy despiertos, que ustedes ubican como a veces fundadores de grandes religiones, etcétera, han influenciado enormemente a la humanidad, pero son poquísimos. Ahora imagínate cientos de miles despertando a esa conciencia. Tú sabes el poder detrás de eso. Es que no lo puedes imaginar. Porque unos cuantos, un puñado, ha estado influenciando a la humanidad históricamente de manera muy poderosa. ¿Lo sabes? Ahora imagínate cientos de miles y millones. ¿Sabes? La gloria, la dicha, el júbilo. No. Mejor ni te platico, porque entonces te vas a sentir incómodo de cómo estamos ahorita. No estamos muy bien, mis vidas, pero bueno, ya terminamos. Vamos a poner sus manitas. Muchas gracias. Gracias. Ahora